Así. Muy buenas tardes, doctor Germán Fajardo, presidente de la Academia, y la honorable mesa directiva. Les agradezco mucho que nos hayan permitido presentar este trabajo que es pues derivado de investigadores nacionales e internacionales de gran prestigio y de los cuales tengo el honor de conocerlos de hace tiempo y que siempre han buscado que la investigación tenga una aplicación, que eso es fundamental. O sea, la investigación, como ha sido mi lema en el instituto, la investigación en el IMSS, si no tiene aplicación, no sirve. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Primero, darles un breve recorrido dentro de lo que hemos hecho. Aquí podrán ver el título y podrán ver algunos marcadores genéticos para poblaciones, y aquí es el primer punto. No todos somos iguales fenotípicamente y genotípicamente, y ha habido marcadores, y aquí en especial quiero resaltar los mexicanos ABCA1 y SLC16A11, y por supuesto, está aquí la doctora Lorena Orozco, la doctora Tere Villarreal y el doctor Berumen, Jaime Berumen, se conectará cuando le corresponda. Él está en estos momentos en Francia, tuvo un evento de tipo académico y se disculpó, pero va a estar con nosotros. Y finalmente estará la doctora Gaby Hurtado, que ella también fue alumna distinguida del doctor Ruth Weiss y que ahora es una investigadora joven, talentosa, y entonces empecemos con esto. De manera muy general, quiero decirles que la diabetes tipo 2, y para muchos, ¿qué es? Pues es el desbalance que tenemos desde la normalidad en la parte izquierda, en donde cuando ingerimos alimento o hacemos una curva de tolerancia, secretamos insulina y normalizamos la glucosa. Y para aquellos que no sepan, la glucosa en ayuno debe estar por abajo de 100 y en una curva de tolerancia también por abajo de 100, cuando ya está, o de 125. Cuando ya estamos más arriba, pues ¿qué va pasando? Va habiendo una descompensación y entonces tenemos el efecto de resistencia a la insulina, como se ve en la parte media, y finalmente tenemos la diabetes tipo 2, que es ya la consolidación de todas las alteraciones metabólicas, en donde, por supuesto, no hay control de la glucosa, hay presencia de lípidos, que ese es el tema, yo creo ahorita más relevante y que más queremos resaltar, y también, por supuesto, hay un proceso inflamatorio y un descontrol en los marcadores de estrés oxidativo. Esta historia formalmente la empezamos en el 2011 con los escaneos completos del genoma, y quiero decirles que nos ha interesado mucho entender la genómica del mexicano. Claro, dentro de este rubro, de esta parte científica, escasamente el 30% lo explicamos por genética y el 70% es el medio ambiente. También quiero resaltar que lo que se estudia son los polimorfismos de un solo nucleótido, o conocidos como SNPs, y que desafortunadamente solamente el 10% se encuentran en genes codificantes, y que esos cambios pueden ser una mutación, una proteína truncada o una proteína conformacionalmente modificada. Y el resto pues está en regiones no codificantes, sintrónicas, intergénicas, etcétera. Entonces, ¿cómo encontrar una explicación a estas variantes? ¿Qué es lo que otra evidencia importante que tuvimos fue exactamente en un consorcio que nos invitaron hace unos años, y el trabajo fue publicado en el 2012, se hizo un mapeo de 18 países en Latinoamérica y mediante marcadores autosómicos se vio cómo está la composición, y quiero que vean el color como naranja o marrón, como en algunos países hay un contenido muy alto de amerindio. Luego el verde es el africano, también vean ahí los colores verdes, y el azul el europeo. Entonces somos en general en Latinoamérica un mosaico complejo. La primera evidencia, y esto quiero resaltar, publicado 2 trabajos en el Diabetologia 2011, quiero que vean los mexicoamericanos, que está en la flecha superior, y vean la densidad o la distribución de la población, y vean los mexicoamericanos. Ya no somos iguales,
y la evidencia fue, primero, el gen candidato por excelencia a nivel mundial y a la fecha sigue siendo un factor que se conoce como TSF7L2, muy asociado a europeos, asociado a mexicanos, pero cuando nos movemos a población indígena, baja la asociación, y cuando se comparó con la población mexicoamericana, fue similar en términos de asociación, no así en la población mexicana, que escasamente el 10% de los genes, de los 46 genes candidatos reportados en el 2011, escasamente el 10% menos lo vimos en nuestra población. Y quiero resaltar aquí los triglicéridos y las apolipoproteínas y el cromosoma 11, que lo verán a lo largo de esta breve introducción. Para el 2014, en este consorcio participamos y lo que se vio de nuevo, TSF7L2, y no voy a decir los nombres, lo que quiero es que vean cómo estos genes o estas variantes van sobre todo hacia lípidos. Luego, en el 2015, pues se vio que ya hay un panel de genes o variantes asociados a el HDL, otros para LDL y otros para triglicéridos. Y que ese fue el primer gran asombro, que en México y mexicoamericanos lo que más se asociaba, o mejor, eran marcadores para lípidos. En este otro trabajo también, del 2011, vimos exactamente lo mismo, la ancestría nativa y de nuevo los triglicéridos. ¿Qué es lo que nos está diciendo todo esto? Que somos diferentes. Este otro trabajo de una variante del gen de aptoglobina que se asocia perfectamente a diabetes tipo 2 en europeos y no en nativos americanos de Estados Unidos. Cuando lo estudiamos en el país, sí se asocia a LDL, se asocia a colesterol total, pero es independiente si se tiene o no la enfermedad. Y me voy rápidamente aquí, la parte también importante de la genómica de los lípidos y algunos genes étnico-específicos. Y seguimos con el mismo tema, que es importante conocerlo, y aquí lo que se ha encontrado es que en europeos sí se han hecho muchos estudios, en asiáticos también, pero en población latinoamericana no tanto. Y dentro en esa época, que eran 10 bases de datos de escaneo completo de genoma, 2 perteneciendo a nosotros, y ahí se ha visto tanto la Asociación Universal de Marcadores para Población o étnico-específicas. Y aquí viene siendo prácticamente lo mismo en relación a la ancestría. Y bueno, este otro trabajo, 5.4 millones de individuos, y lo que se encontraron aquí fueron 12,000 o más de 12,000 marcadores o SNPs que justifican el 40% de la altura de los europeos y solamente el 10 o el 20% en población latina o en otras ancestrías. Entonces, ¿cuál es toda esta situación que estamos o quiero que se visualice? Que básicamente lo que se ha encontrado, al menos en los estudios, y en muchos también está la doctora Lorena Orozco, se ha encontrado que la genética de la dislipidemia en México es fundamental entenderla porque ahí están los marcadores. Entonces, incluso se han encontrado marcadores asociados con la funcionalidad. Con todo esto, ¿cuál es el mensaje que quiero que nos llevemos? Entender la genómica del mexicano y la importancia de hacer estudios en México. Entonces, sin más, le voy a pedir a la doctora Lorena que pase a impartir su conferencia.